Muy buenos días. Mi nombre es Alain Guerra, soy estudiante del Diplomado en Psicología Organizacional y el día de hoy vengo a compartirles mi informe de trabajo final. Mi trabajo está ubicado en la línea 2, que obedece al rubro de reclutamiento y selección en las organizaciones y lleva por título Revisión y propuesta de mejoras del programa Semillero de Talento del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Perfecto. Entonces, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano constitucional autónomo constituido en el año 2013. Por constitucional autónomo entendamos que no depende del Ejecutivo, es decir, del presidente, y que, bueno, tiene su propio pleno y está capacitado para generar la normatividad en su sector, en este caso en el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Como vimos en el video, el instituto tiene como funciones principales regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, la infraestructura, las redes y la prestación de los servicios. También impulsar condiciones de competencia efectiva en los mercados y por último promover el acceso a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Para finalidad de esta exposición, no es meramente importante que conozcamos a profundidad cuáles son las funciones del instituto, pero sí me interesa que se familiaricen porque más adelante encontraremos un término que es funciones sustantivas y fácilmente lo que quieren decir, pues bueno, son hacer alusión a estas funciones que tenemos ahorita en la pantalla. Ya entrando en materia, la convocatoria especial para Semillero de Talento plantea que las personas aspirantes interesadas en ocupar uno de los puestos en concurso deberán cubrir los siguientes requisitos. 1. Contar con el 100% de los créditos en alguna de las licenciaturas solicitadas en las áreas de estudio correspondientes y haber egresado dentro de los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, ¿vale? Dentro de alguna de las carreras que estén en estas tres áreas. La primera es eléctricos y telecomunicaciones, la segunda es economías o matemáticas y la tercera es ciencias jurídicas y derecho. Es decir, tenemos un catálogo que ya está publicado en la convocatoria, en la parte inferior, y ahí te dice que puedes buscar tu carrera y en qué área se encuentran estas carreras, ¿vale? Entonces, si se acuerdan, les había mencionado que es únicamente para áreas sustantivas, que son las que promueven el uso de las tecnologías, que regulan el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión y que fomentan la competencia económica, ¿vale? También deben contar con un promedio mínimo de 8.5 en una escala del 1 al 10, presentar un ensayo sobre algún tema relacionado con las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un tema libre, pero debe ser sustantivo. Presentar una carta de motivos en la que se exponen las razones por las cuales la persona está interesada en formar parte del instituto y de alguna de las áreas que componen el instituto. Y por último, demostrar el nivel de dominio de 3 competencias mediante la aplicación de baterías psicométricas. De forma rápida les muestro el calendario de fases y plazos que se estableció para la convocatoria de Semillero de Talento del año 2021. Como se podrán dar cuenta, el primer día, que es el de la publicación de la convocatoria, es el 17 de diciembre de 2021 y las fases son registro de aspirantes, procesamiento de la información, aplicación de evaluaciones psicométricas, presentación de ensayo y carta de motivos, evaluación del ensayo por el panel de expertos, evaluación curricular y por último publicación de resultados. Esta publicación de resultados se da hasta el 28 de febrero y la contratación, es decir, el primer día que se presentan las personas es hasta el 16 de marzo. La verdad es que es un proceso muy complejo, es muy demandante, la carga de aspirantes pues cada año ha ido en aumento y pues les muestro que es un proceso de 3 meses completos, incluso creo que se va al 4.º mes, ¿no? Esa es la cantidad de demanda que tenemos al día de hoy. Para iniciar, quiero comentarles que el año pasado hubo un cambio en la subdirección de atracción de talento y la persona que estaba responsable era quien centralizaba toda la acción en el programa de Semillero de Talento. Realmente no se nos permitía participar al resto, ella era quien llevaba
todo el proceso desde la publicación hasta la asignación de resultados. Por lo tanto, no se conocía realmente pues, cuáles eran las carencias, las áreas de oportunidad o las fortalezas del programa hasta este año con una nueva subdirectora que se integró al equipo. Entonces nos pide que trabajemos en conjunto porque pues ella tampoco conocía a profundidad el proceso, ¿no? Lo primero que nosotros encontramos, que fue muy obvio, es que las calificaciones que se asignan a las personas que están concursando, pues realmente varían muchísimo y que la obtención de ganadores realmente es por un puntaje. Nada más es el promedio de todas las calificaciones, que son muchísimas, las que recibe una sola persona, y con esa información se genera un orden de prelación y así es como ganan. Entonces, les cuento de forma pues confidencial que el año 2021 de las 12 plazas, las 12 plazas las ganaron personas que son egresadas de la licenciatura en Derecho, ¿no? Entonces, esto generó que áreas donde requerían personas del área de economías o matemáticas o de eléctricos y telecomunicaciones realmente pusieran pues en tela de juicio las contribuciones que podrían llegar a tener las personas que ganaron estos puestos, porque no está dentro de las áreas solicitadas y va a ser difícil incluso pues para generar una evaluación de desempeño al final de estos 12 meses. Eso fue lo primero que detectamos. Entonces, también encontramos que no había una metodología establecida y homologada para la evaluación de las fases que componen el proceso de selección. En cuanto a nivel de dominio de competencias, hacen una psicometría, ¿no? que realmente la provee CORE, así se llama el proveedor, y nos entregan un resultado y nos dice, pues estas son las competencias, pero realmente no hay un apego a lo mejor a una metodología STAR, que fue parte de la propuesta que yo hice a esta revisión, ¿no? Para determinar que realmente la persona tiene ese grado de dominio de las competencias, ¿no? Porque de repente te sale gente que no ha trabajado y el sistema te dice, no, sí, en iniciativa tiene 5, ¿no? Y en adaptabilidad tiene 5 también. Entonces, es muy difícil tener confianza en esa parte de las evaluaciones. Después, la evaluación del ensayo por parte de las áreas requirientes. Todos los ensayos que llegan se mandan a todas las áreas. Entonces, un solo ensayo lo tienen que revisar, pues, hablándoles de una forma general, cerca de 50 personas. Entonces, pues digo, la persona que lee el primer ensayo, pues no va a llegar con la misma atención al ensayo 120 porque tenemos arriba de 100 postulaciones por convocatoria. Entonces, es muy difícil, ¿no? También si alguien que viene de un área jurídica está leyendo un examen de economía, tal vez la puntuación no sea la mejor que vaya a obtener, y no precisamente por el contenido o la calidad del ensayo en sí, sino porque la persona que está evaluando no va a tener los mismos parámetros y no va a tener el mismo nivel de objetividad. Y por último, la carta de motivos por parte de la Dirección General de Gestión de Talento. Eso sí cae totalmente en nuestra cancha y nos dimos cuenta que no sabíamos cómo se calificaba, ¿no? O sea, leíamos la carta de motivos y había quien decía, oye, pero tenía la falta de ortografía, ¿no? Entonces ya no tenía 10, ya tenía 9. Y alguien decía, oye, no, pero yo les pongo 10 porque pues es normal que se te vaya un error, ¿no? Un acento, una S por una Z, situaciones similares, y no teníamos ese criterio unificado y era algo que teníamos que resolver. Una vez que logramos identificar las problemáticas, el objetivo general fue generar una revisión al proceso de selección de la convocatoria especial para semillero de talento que permita identificar las áreas de oportunidad en y con ello proponer acciones de mejora que lo fortalezcan. Como objetivos específicos está generar una propuesta de mejora que permita garantizar una distribución equitativa en relación a las áreas de estudio registradas por las personas aspirantes
y las áreas de estudio requeridas por las unidades solicitantes en cumplimiento, claro, con lo dispuesto por la normatividad aplicable, es decir, vamos a seguir vigilando que sea la proporción de 50-50, que las personas cumplan con los requisitos de promedio, con el requisito de fecha de egreso, etcétera, y también generar una propuesta de mejora al proceso de selección que considere las siguientes fases y que a su vez garantice la homologación de criterios en pro de la igualdad de oportunidades a las personas aspirantes. Estas fases son evaluación del nivel de dominio de competencias, la evaluación del ensayo y la evaluación de la carta de motivos. Lo que quería sencillamente pues es establecer estos mecanismos y que se puedan seguir utilizando y replicando para todas las personas aspirantes en todas las convocatorias subsecuentes. La primera incidencia reportada pues es que al proyecto le faltaron elementos fundamentales, iniciando por el cronograma, y esto generó un retraso significativo en la elaboración del entregable. También está la omisión de las incidencias en el documento que se estaba trabajando en el Drive, y también esto impactó rotundamente en pues la calidad y el contenido de este producto. El título del proyecto sufrió modificaciones en un par de ocasiones debido a el refinamiento en el proyecto. Tuve que irlo madurando, ¿no? Entonces sufrió modificaciones, pero la esencia de este proyecto siempre fue la misma, y también los objetivos, tanto general como específicos, sufrieron adecuaciones porque no se estaba cubriendo en totalidad la problemática presentada, y para mí sí era muy importante poderlo presentar porque la directora general de gestión de talento está enterada de este proyecto y sí tomó muy en serio que se hiciera esta revisión. En cuanto a la administración del tiempo y la planeación de las actividades, les puedo comentar que debido a que no hubo una correcta planeación inicial, es decir, el cronograma, el proyecto sí sufrió retrasos considerables, sobre todo cuando las actividades se empalmaban con las fases de evaluación curricular, entrevista por competencias o bien las entrevistas estructuradas en las convocatorias 02, 03 y 04 de este año, así como la convocatoria especial para mujeres. Y la verdad es que son temporadas muy pesadas para nosotros en cuanto a operación. Son jornadas sumamente largas. Sabemos que vamos a ingresar muy temprano y que vamos a salir muy tarde porque hay que entregar reportes y subir calificaciones al sistema el mismo día, y el siguiente día es igual. Entonces son temporadas donde por 3 semanas no puedo hacer alguna otra cosa. Incluso el resto de actividades se van suspendiendo un poco dentro de lo que hacemos en el instituto porque se le tiene que dar prioridad a estas convocatorias. También hubo situaciones personales que no pude controlar. De forma personal, pues mi jefa tuvo un tema familiar muy fuerte y esto la llevó a ausentarse 2 semanas. Entonces, la carga de trabajo nos aumentó, nos delegó actividades, ¿no? Tanto ella como la directora general, directamente a algunos de nosotros, y esto me retrasó en el cronograma. Una de las incidencias que más disfruté que hayan sucedido es que a raíz del trabajo del módulo 4 pude presentarle a mis superiores un mapa de proceso de nuestro proceso de ingreso. Entonces a la directora general le gustó cómo se empezó a trabajar, me pidió que siguiera ese proceso y me dio la instrucción de generar los manuales de procedimiento para gestión de personal no considerado libre de designación, para aplicación de evaluaciones y también para evaluación del aspirante y gestión documental. La verdad es que esta fue una actividad muy demandante también, entonces empecé como a tener que aplazar un poco los tiempos, ¿no? También, como es sector público, pues muchos de los factores que intervienen pues están ligados a la normatividad, en este caso los lineamientos, y sobre todo en el tema de la evaluación de competencias no podía hacer una modificación inmediata porque está establecido que es a través de una batería psicométrica, y bueno, ahí realmente me topé
con un callejón sin salida y la instrucción fue no se puede hacer nada salvo que se haga una propuesta, se suba a pleno y el pleno la apruebe y luego se publica en el diario oficial y bueno, realmente allí me batearon totalmente mi propuesta. La última gran incidencia que sucedió está relacionada con el procedimiento hermano que es el semillero de talento intercultural. Dado que son procesos sumamente similares, únicamente cambia el público al cual está dirigido, me pidieron también revisar ese proceso, saber qué podíamos hacer, ¿no? Y si es pertinente, pues sumar las adecuaciones. Eso también llevó mucho más tiempo porque es un análisis mucho más exhaustivo y más especializado para estas escuelas y estas carreras. Y a modo de conclusión voy a comentarles de forma rápida los aprendizajes que tuve durante el desarrollo de este proyecto. El primero de ellos pues es planificar las actividades siendo consciente de la operación, sobre todo para quienes trabajamos, porque si yo desde el inicio hubiera contemplado en mi cronograma que había temporadas donde no podía dedicarle tanto tiempo al proyecto como me hubiera gustado, hubiera evitado tantos rezagos, ¿no? Después, administrar de forma eficiente el tiempo para así poder sumar diario el proyecto y evitar que generaras como un atraso considerable después de un lapso, ¿no? Mantener una mentalidad flexible ante los cambios o los nuevos requerimientos del proyecto, porque pues esto se va construyendo de forma gradual a lo largo de otros módulos y se puede ir complementando o incluso creo yo que también puedes irlo cambiando hasta a veces de enfoque. El punto pues es seguir aprendiendo. Después, en caso de encontrar un callejón cerrado, en la práctica se vale continuar desarrollando la propuesta en la teoría. La verdad es que el tema de la evaluación de las competencias fue algo que me rechazaron desde la primera revisión con mi superior. Me dijo definitivamente que no se iba a poder porque no íbamos a modificar los lineamientos. Pero para mí fue muy enriquecedor seguir trabajando en esa propuesta, en mi proyecto y argumentar mi punto de vista y por qué consideraba así. Después revisar la bibliografía disponible me ayudó bastante, junto con los proyectos similares de los compañeros, sobre todo los que estaban en la misma línea de trabajo, porque me dio esa visión de hacia dónde estaba llevando el trabajo. También pude sumar cosas importantes a través del diálogo con mis compañeros, ¿no? Saber qué podía agregar, qué estaba de más, qué faltaba desarrollar. Y es un ejercicio también de introspección, ¿no? Leer otro trabajo. Y al finalizar, creo que me hubiera gustado también haber ligado este trabajo final con alguno de los trabajos de los módulos previos. Creo que eso hubiera ayudado a enriquecer muchísimo más la perspectiva, ¿no? Y que el trabajo tuviera pues también una continuidad. Fue algo que en lo personal me hubiera gustado hacer. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo el tiempo y el interés que han puesto en esa presentación y estoy atento por si tienen alguna duda. Gracias.